Review a little bit of what we covered the last couple of weeks. La primera semana hablamos, la primera parte fue de cada camino tiene un destino, ¿no? Every path has a destination. That was part one of what we talked about a couple of weeks ago. Y también hablamos de una filosofía del viaje, un principio, una ley del viaje. ¿Alguna persona se acuerda de lo que dice esa ley? Does somebody remember what that principle of traveling is? No es esa, la Clementina está ahí enfrente. Es una que no puse, para que sea más difícil. Alguien le mencionó. La ruta o la dirección determina el destino. So the path or the direction that you take will determine your destination. Entonces la ruta o la dirección, no las intenciones, no los sueños, no las oraciones, pero la dirección en la que estamos, el camino en el que estamos, determina el destino. So our path or our direction or our route, not our intentions, not our desires, not our hopes and dreams, not even our prayers, will determine our destination, but the path that we're on will determine where we arrive. Y esto es algo que es obvio cuando estamos hablando de viajar o conducir. This is something that is really obvious when we're talking about traveling or driving, right? We accept that principle, it makes sense. It's like, of course, wherever you're on, it's going to lead you to to that specific destination. Es algo que es obvio cuando estamos hablando del viaje y de conducir. Pero en muchos aspectos de nuestras vidas se nos olvida ese principio. So even though this is so obvious when it comes to driving and traveling, in so many other areas of our lives, we forget this principle. That somehow we think it doesn't apply to other things, but it only applies to driving. Cuando pensamos en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en cómo criamos a los niños, lo que sea, es el mismo principio. So when we're talking about our marriage, how we raise our kids, our finances, it's the same principle. Tu dirección determina tu destino. Your direction determines your destination. En todas esas áreas, igual que al conducir, pero en todos estos aspectos de nuestras vidas. Hay una desconexión en nuestra vida para muchos de nosotros entre lo que queremos y la dirección o el camino que hemos tomado. There's a disconnect for a lot of us in our lives between what we want and the path that we're taking to get there. Muchos queremos un matrimonio que sea fuerte, que nos ayude a acercarnos a Dios, pero el camino en el que estamos no va en esa dirección. A lot of us want a strong marriage that is going to help us to be closer to God, but the path that we're on doesn't lead that way. Muchos queremos seguridad financiera, pero el camino en el que estamos, la dirección que hemos tomado, no nos va a llevar a seguridad financiera. It's the same with our finances. We want financial security, and I'm not talking about being super wealthy, just being able to be stable, to be able to be safe, and be able to attain that security. But the path that we're taking doesn't lead there. Entonces hay una desconexión en muchas de nuestras vidas entre lo que queremos y el camino que hemos tomado. Y tenemos que hablar más de ello, ¿no? La segunda parte, so the second part of what we talked about, esquivando el peligro, avoiding danger. Que esa es una de las maneras como podemos encontrar el camino correcto. That's one of the ways that you can find the right direction, the right path, is by avoiding danger. ¿No? Y hablamos de un proverbio que les pedí que se memorizaran. We talked about a proverb that I asked you to memorize. Does anyone remember that proverb? Speaking about danger. ¿Sí, Natalia? 27:12, 27:12. ¿Y qué dice ese proverbio? Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado. No, ese es diferente. Es bueno, pero no es ese. ¿Alguien se acuerda? ¿El prudente qué? Ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. Pero el simple o el inexperto o el tonto
sigue adelante y sufre las consecuencias. Bueno, claramente no se lo memorizaron, pero espero que esta semana. So if you didn't memorize it, I encourage you to memorize it. Y el memorizar las escrituras no es para que cuando vengan la semana que viene puedan contestar esa pregunta. Es para nuestro corazón. So to memorize scriptures is not so that you can say that you did it and I asked you to do it. It's for our own hearts. Porque cuando somos tentados, cuando tenemos pruebas, lo que tenemos en el corazón va a salir. Y si tenemos esas escrituras, nos vamos a acordar de lo que nos dice Dios, ¿no? So when we're tempted, when we're in trials, whatever's on our hearts is going to come out. And so if we have scriptures in our hearts memorized, that will help us in those moments of temptation or those moments of testing. El prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. También hablamos de una oración que ni les voy a preguntar si memorizaron porque hasta ahora estamos muy mal, entonces no les voy a preguntar. We also talked about a prayer that, it's not memorizing this word for word, but it's really understanding the principle of this prayer. Que la oración es de, Padre, ayúdame a ver los problemas mucho antes de que lleguen. Dame la sabiduría para saber qué hacer. Y después de eso, dame el valor para hacerlo. So the prayer is, God, help me to see problems long before they get here. Then help me to have the wisdom to know what to do. And once I have the wisdom to know what to do, help me to have the courage to do that. Porque muchas veces tenemos el conocimiento de qué hacer, la sabiduría de qué hacer, pero no tenemos el valor de hacerlo. A lot of times we know what we're supposed to do, but we lack the courage to do it, right? So that's a prayer that we can pray. Es una oración que debemos orar cada día. Que si ves el peligro, ¿qué vas a hacer? Hablamos mucho de el esquivar el peligro requiere acción. We talked a lot about avoiding danger really requires action. There's something that you need to do to avoid danger. El prudente ve el peligro y lo evita. Hace algo para salirse de ese camino. So the prudent see danger and takes refuge. He does something to avoid the danger coming up, right? So action is required. Y muchas veces, esto es importante porque muchas veces la ruta que eliges a los 20 años va a afectar tu vida cuando tienes 30 o 40 o 50. Y no hay manera de regresar el tiempo. A lot of times, this is important because a lot of times the decisions that you make when you're 20 will affect your 30s, your 40s, your 50s. And in a lot of areas of our lives, we can't turn back the clock and redo something over, right? Entonces es muy importante. Y muchas veces no sabemos cómo nos va a afectar las decisiones que hacemos. A lot of times we don't know how the decisions that we make are going to affect us later on in life. That's why we need God. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos su sabiduría. Amén. Y como mencioné, no podemos regresar el tiempo para volver a hacer esa decisión. We can't turn back the clock to be able to make that decision again. Ahora, si pudiéramos tener una fórmula, tal vez en una computadora, donde puedes meter todos los datos de todas las decisiones que ha hecho la gente en toda la historia del mundo, y lo pudieras poner en una computadora donde puedes poner tu nombre y poner el tipo de decisión que quieres hacer, y te puede decir, mira, el 80% de las personas que hicieron esta decisión resultó así, y el 20% resultó así, con cualquier cosa de la vida. That if we were to have some kind of formula, some kind of computer where you could put all the facts of all the decisions ever made in the world, obviously that doesn't exist, but if it did, and you could say, this is the decision I'm having to make, and this computer could tell you, look, 50% of the people that made that decision, this was the result, and 20% this was the result, and then 10% made the decision. Y si pudieras ver todo y poder ver qué tan peligroso o cuál es el riesgo, if you could see the risk involved, then maybe you can make a better decision. ¿Sí o no? Tal vez. Tal vez. Si podemos ver el resultado, tal vez podemos hacer la decisión correcta. Pero si te pones a pensar, hay muchas cosas en las que podemos ver los resultados.
de las decisiones que ha hecho la gente y aún así no nos ayuda. And we think, well, that would help us make the right decisions, but if you think about it, you can look at how people are living, and we don't have a computer, but you can see the decisions that people have made and the results, and you can predict the results. And yet, we can still make the same mistakes. So maybe that type of computer wouldn't help us that much. El saber el resultado tal vez no nos ayudaría tanto. Podemos ver el resultado de la gente que hace decisiones en sus vidas, con sus finanzas, con relaciones, cómo tiene una relación en el noviazgo antes de casarse, y vemos los resultados. We see how people are with their money making, with decisions they make with their money, with relationships, whether their sexual relationships before marriage. We see it and we see the results. And yet, sometimes it doesn't necessarily help us. Sabemos el resultado, pero aún así muchas veces no nos ayuda. Porque en realidad, el tener toda la información no es suficiente. Because in reality, having all the information isn't enough. Because we have a lot of information about a lot of things, and still, we maybe continue down the same path. No nos falta más información, no nos falta más datos, tal vez en algunas cosas sí, pero en la mayoría de las cosas tenemos suficiente información, suficientes datos, que lo que necesitamos no es más información. In most areas, we don't need more information and more facts. We have a lot of that. Por ejemplo, hace unos meses, los miembros de la iglesia, lo hicimos todos en la región, hicimos la serie de paz financiera, ¿no? So a lot of us, we went through Financial Peace University. We went through the whole program. Mucha información. Sí. Pero ¿cuántos de nosotros estamos siguiendo ese camino? Con toda la información que recibimos, todos los datos. But how many of us are really following that path? With all the information and all the facts that we receive. Maybe some of us are. Tal vez algunos de nosotros lo estamos haciendo mucho. Pero yo pienso que somos varios que ya no seguimos esos principios. There's probably a lot of us that we're not following that very closely. Y mira, algo me pasó a mí esta semana pasada. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo esos principios tan cerca como lo debe haber hecho. Y hice unos errores financieros que ya los pudimos arreglar, pero fue difícil. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo en el camino con la información que ya tenía. So this past week I had to, I realized I had made some mistakes financially, things that I forgot to take care of. But if I had been following all the information that I received from Financial Peace, I wouldn't have found myself in that situation. So I had the information, but I wasn't following it. Tenía la información, pero no la estaba siguiendo. Es igual con la dieta, ¿no? Necesitamos más información de qué te hace engordar y qué no te hace engordar. The same with diet. Do we need more information about what makes you fat and how you lose weight? No, tenemos todo eso. We have all that. Sabemos que si te comes todos los dulces de tus hijos de ayer de Halloween, vas a engordar. We know that if you eat all your kids' candy from last night, it's probably going to make you fat. Sabemos la información, pero aún así hacemos decisiones. Yo sé que el Milky Way, Snickers y Reese's, pero me comí 4 ayer para que no se lo comieran mis hijos. Fue más bien un sacrificio. So I ate 4 candies last night because I was looking out for my kids. I didn't want them to eat it. I will lay my life down for that. And my waistline. Entonces no necesitamos más información. We don't need more information, more facts. Tenemos suficiente. Y de lo que vamos a hablar hoy es la parte 3, la tercera parte de nuestra serie. So this is the third part of our series. Sumisión precede la dirección. Submission precedes direction. Y vamos a hablar otra vez de Salomón. Lo hicimos las últimas 2 semanas también. We're going to continue with Solomon and things that he wrote, things that he
talked about. Y como mencionamos las semanas pasadas, Salomón era el hijo del rey David, era un rey, fue un rey después de David, que era considerado uno de los hombres más sabios del mundo. Solomon was considered, he was the son of King David, and he was himself a king, and he was considered one of the most wise men in the world, right? So he had plenty of information, tenía suficiente información, y podemos aprender de él. Él escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y el libro de Cantar de los Cantares. So he wrote Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. Y era un hombre muy, muy sabio. Y a los 17 o 18 años, él fue rey. At about 17 or 18, he became king. It's pretty young. Y él le preguntó a Dios. Dios le dijo, Dios se le apareció en una visión. God appeared to him in a dream, in a vision. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Lo que quieras pedirme te lo voy a dar. God said, whatever you ask me, I will give you. Ponte a pensar qué pedirías tú. Think about what you would ask for. Probably says a lot about our hearts. Tal vez nos puede revelar el corazón, ¿no? Pero le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y ve lo que pidió Salomón. We're going to look at what Solomon asked for. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino de discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Entonces le pide a Dios discernimiento y sabiduría para poder gobernar a su pueblo. So he asked God for discernment and wisdom to be able to lead the people. And God said, I will make you the wisest man that ever lived. Entonces vamos a leer de lo que escribió Salomón. Entonces Salomón tenía toda esta información, tenía toda esta sabiduría, pero vamos a ver lo que escribió en Proverbios 3. So he has all this wisdom, all this discernment. He really could rely on a lot of those things, and yet look at what he writes in Proverbs 3. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará tus sendas derechas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Tiene toda esta sabiduría, todo este discernimiento, toda esta información, pero él dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Si alguien podía apoyarse en su inteligencia, sería Salomón. If anybody could really rely on their wisdom and intelligence, would be Solomon, the wisest man in the world, and yet he says, trust in the Lord with all your heart. Tenía toda la información, pero no era suficiente, él sabía eso. Dice, confía no en la información, no en tu inteligencia, no en tu opinión, pero en Dios. He says, trust not in all your information, all your wisdom, all your experience, but trust instead in God. Y el hecho que Dios nos invita a depender completamente de Él es algo increíble. The fact that God invites us to really depend on Him completely is something so amazing. Que quiere ese tipo de relación con nosotros. That He wants that kind of relationship with each one of us. Pero nuestra tendencia es apoyarnos en nuestra comprensión. Our tendency is to rely on our own understanding of things, right? Our own wisdom, our own experience. Ya sea con las finanzas, con el matrimonio, con nuestros hijos, con lo que sea, con el trabajo. So whether we're talking about our finances, our marriage, raising our kids,
our tendency can be to rely on experience, our own wisdom, what we think is best, and maybe not trust in God in all those areas. Si quieres la dirección de Dios, si quieres estar en el camino de Dios, no empieces con la dirección, empieza con la sumisión. If you want to find the way that God wants you to be on, the path that He wants you to be on, don't start by looking for a direction. Start by having submission in your heart towards God. La sumisión precede la dirección. Ahora, nos dice, reconócelo en todos tus caminos. It says, in all your ways acknowledge Him. Eso quiere decir en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en lo religioso o en lo espiritual. Dice, en todos los aspectos de tu vida, reconoce a Dios. It says, in all your ways, in everything you do in your life, acknowledge God. Not just in the things that we think are spiritual, religious. He says, in everything. En todo. En todas las áreas, todos los aspectos de tu vida, reconoce a Dios. Porque una relación con Dios y el seguir a Dios y el confiar en Dios debe afectar todos los aspectos de nuestra vida. No solo dónde vamos a la iglesia, no solo si leemos la Biblia o oramos o lo que sea. That really to trust in God with all your heart and all your ways means that He affects every aspect of your life. It's not just where you go to church or how much you pray or how much you read your Bible. It affects everything you do. No solo parte de nuestra vida. Y he hablado mucho de esto antes. I've talked a lot about this. Que el que Dios o Cristo sea Señor de tu vida quiere decir que afecta todos los aspectos de tu vida. No solo ciertas cosas. And we've talked a lot about the idea that if God and if Jesus is Lord of your life, that means He affects every aspect of your life, not just certain parts. Porque muchas veces tenemos ciertas partes de nuestra vida que no queremos someter a Dios. Bueno, esta parte sí, todo lo demás, todo esto, esta parte de mi vida espiritual, a dónde voy a la iglesia, todo eso sí, se lo voy a someter a Dios. Pero esta parte de mi vida, no. We can all have areas where we feel like, oh yeah, but I'm submitting to God in all these other areas. There's just like one or two where I don't. Y si ese es el caso, Dios, Jesús, no es el Señor de tu vida. If that's the case, then Jesus and God, they're not Lord of your life. Because they need to be Lord of everything. Yeah. That's what it means to be Lord. Eso es lo que significa ser Señor de tu vida, que afecta todos los aspectos, no solo ciertas cosas en las cuales estás dispuesto a someter a Él. Y es algo que es muy común hoy en día. El ser religioso, ir a la iglesia, hacer cosas que son cristianas, pero no completamente someter todas nuestras vidas a Él. That's something that is very acceptable today. There's a religious culture that is very acceptable, where you go to church, you do a lot of Christian things, but your whole life is not really in submission to God. That's very acceptable. Es más aceptable hacer eso que entregar toda tu vida. It's more acceptable to do that, to just sort of submit certain aspects. That's more accepted than to actually surrender your whole life. Porque el someter toda tu vida, el rendir toda tu vida, se ve como algo que es extremo, que no es necesario. Because to submit to your whole life is seen as something extreme, something that is not totally necessary. Porque esa es la cultura en la que vivimos. That is the culture that we live in. Y nos da una promesa. He gives us a promise. Si sometemos todo a Él, si en todos nuestros caminos lo reconocemos, dice, Él hará tus sendas derechas. He gives us the promise that if we acknowledge Him in all our ways, we acknowledge Him, it says that He will make your path straight. ¿Qué significa eso?
que va a despejar, que va a aclarar el camino que debes llevar. Cuando te sometes a Dios completamente, Él aclara el camino. Él despeja el camino para que sepas a dónde ir. When we really submit, when we acknowledge Him in all of our ways, in all of our areas of our life, He opens the path. He clears it away. He clears the distractions. He clears the confusion. Lo que nos puede confundir, lo aclara Dios. Cuando lo reconocemos en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que tú sabrás qué camino o qué ruta escoger. You will know which path to take when you're trying to really acknowledge Him in every way. He will make that path clear. Ahora, es fácil mirar atrás y saber qué decisión hubiera sido la correcta, ¿no? En muchas partes de nuestras vidas podemos ver hacia atrás y darnos cuenta, mira, eso fue un error, no debía haber hecho eso, haber hecho otra cosa. It's really easy to look back, you know, hindsight is 20/20 is what they say, right? They look back and go, oh yeah, if I could look back, it's, knowing what I know now, I would make a different decision. Why? Because looking back, then it's easy to know what the right decision was. Exactamente. Y Dios sabe el futuro y el pasado. Él sabe todo. God knows the future, the past, the present. He sees it all at the same time. Lo ve todo al mismo tiempo. Y por eso debemos confiar en Él. Porque Él sabe exactamente lo que viene. Sí. He knows what's coming. Él no necesita mirar hacia atrás para saber cuál fue la decisión correcta. He doesn't need to look back to know which decision was correct. Because he sees it all at the same time. He doesn't need that. He has hindsight and foresight and present sight, whatever you call that. All at the same time. Y es algo que es obvio si piensas en eso. Que claro, si yo supiera lo que va a pasar, tal vez haría decisiones diferentes. Pero Dios lo sabe. Y por eso debemos confiar en Él. So if we can, if I knew what was coming, if I could foresee the future, I could make better decisions. Exactly. That's why you need to trust God, because you don't know the future. But He does. Entonces, eso es importante. No necesitamos más información, necesitamos más sumisión. Y continúa en el versículo 7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Don't be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Lo que es tan increíble es que Salomón escribió esto. Y si conoces la historia de Salomón, sabes que él cometió unos errores muy graves, fatales. If you know the story of Solomon, what's amazing is that knowing all of this, he made some horrible decisions in his life. Y hemos hablado de esto también. Hay mucha gente, tú conoces a mucha gente que es muy inteligente y que hace las decisiones más tontas que te puedes imaginar. We all know people who are really smart. They're very smart people, but they make the dumbest decisions when it comes to their life. Because it has nothing to do with intelligence or information. Tiene que ver con sumisión. It has to do with submission. Tiene que ver con humildad. Has to do with humility before God, to trust in God instead of ourselves. Uno de los errores que hizo Salomón es que en vez de confiar en Dios para defender al país, se casó con las hijas de los reyes enemigos que tenían para hacer una alianza con ellos. One of the mistakes that Solomon made was, instead of trusting God for defending the people, which is what God always told him to do, he instead married the daughters of the kings who were his enemies, to form alliances with them. Ahora, es algo que es difícil para nosotros entender. This is something that's really hard for us to understand because we don't live in that kind of world now. Pero en ese entonces, en esa época, eso era buena idea. Back in that day, that was actually a good idea to do that. Like, oh yeah, you marry the daughter, now you're
Now you're in-laws with the other king. I don't know if that makes it better or worse, but now you are family. That's a good idea. En esa época, lo que hizo fue buena idea. Pero muchas veces lo que es buena idea en la cultura en la que vivimos va completamente en contra a lo que dice Dios. Yeah. Often what the culture and the world around us says is a good idea goes completely opposite of what God wants. Y podemos defenderlo porque es algo que es buena idea de acuerdo a la cultura en la que vivimos. We can even defend our decisions because according to our culture, that's the right thing to do. That's smart. You should do that. And yet it's opposite of what God wants. Entonces tenemos que tener cuidado aún como cristianos cuánto nos afecta la cultura en la que vivimos. Yeah. We have to be very careful even as Christians how much the culture around us affects how we make decisions. Yeah. Hay muchas cosas que son aceptadas en nuestra cultura hoy. Relaciones sexuales fuera de matrimonio, completamente aceptado. Es más, eres raro si no haces eso. There are a lot of things that are clearly accepted in today's culture. Sex outside of marriage, absolutely, pretty much everybody. In fact, if you don't do that, you're weird. Yeah. Y podemos defender nuestras decisiones porque en la cultura es algo aceptado, es algo normal. We can defend our stands or our decisions or our convictions because we say, well, look, yeah, but this is normal. You're just extreme. No, estamos comparando la cultura con la palabra de Dios. Así es. Y es importante que lo que sea aceptado hoy no quiere decir que es buena idea. Tal vez, aunque la gente a tu alrededor, que no están tratando de seguir a Dios, piensan que es buena idea, eso no quiere decir que es buena idea en los ojos de Dios. Y lo que pasa es que sufrimos las consecuencias. Sí. La cultura dice que muchas cosas son aceptadas. Y aún vemos el porcentaje de divorcio en los matrimonios, que sube y sube y sube y sube y sube. Our culture accepts a lot of things as normal and as okay. And yet you see the divorce rate continue to climb. En California está en los 70 y algo. Over 70% in California. Especially in Southern California. Divorce rate. Entonces, si la cultura tiene todas las respuestas, ¿por qué son esos los resultados? So the culture in today's world has all the answers of what's acceptable, what's a good idea, then why are those the results? Porque van en contra. Y no es que Dios esté castigando a la gente. Son simplemente las consecuencias de las decisiones que están haciendo. You know, it's not that God has to punish somebody. You know, often God doesn't even need to get involved at that level because you know what? The decisions that we make have consequences to them. And He just simply allows the consequences to take place. It's not a punishment as much as just letting us see the consequences of the decisions that we make. Y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. En la manera que los criamos, lo que les estamos enseñando. Porque hay muchas cosas que ellos ven que son aceptadas en la cultura. Como vestirse, como comportarse, qué es lo que es tener un noviazgo, todas esas cosas que son aceptadas. Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos lo que dice Dios. We have to be careful in the way we raise our kids because they look around and to them, well, all my friends do this. All my friends, the way they dress or what they want to do, what they do for entertainment, how they, the idea of having a boyfriend or girlfriend, what that means, it's totally acceptable around them. Y nosotros, o nos vamos a preocupar más de que nuestros hijos estén de acuerdo con lo que les estamos enseñando, o nos vamos a preocupar más en lo que piensa Dios. We're either going to worry more about what our kids and their friends think of us, or of our kids. We're either going to worry more about that or about what God thinks.
and what God says in the scriptures. Y tenemos que luchar esa batalla. La palabra nos dice algo que es un tema que está todo a través de la palabra de Dios. There's a theme that goes all throughout the scriptures, que nos dice que debemos ser una gente santa, separada del mundo. That the idea of being holy, being separate from the world, is all throughout scripture. Que desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios le ruega a su gente, no imites a la gente de tu alrededor. From the very beginning, God is begging His people, do not imitate the people around you. You need to be separate. You need to be holy. Ahora, ¿debemos amar a toda la gente? ¿Debemos ser buen ejemplo para todos? ¿Debemos servir a la gente? No somos mejores que nadie. Now, we need to love, we need to serve people. We're no better than anyone else. Pero debemos ser santos, debemos ser separados del mundo. Y eso es muy importante. De no dejar que nuestra cultura, como le pasó a Salomón, determine las decisiones que vamos a hacer. We can't allow our culture to determine the decisions that we make. Y es igual con los niños, con el dinero, cómo manejamos el dinero. ¿Por qué está toda la gente en deuda? Porque eso es aceptado. Why is everybody in debt? Because that's accepted. Most people are in debt. So it becomes okay. Even though God teaches us, no, there's a better way. Dios nos enseña que hay una manera mejor, una manera diferente, distinta. Aunque es diferente de lo que dice la cultura. Y es más fácil confiar en Dios, bueno, no es fácil, pero es más fácil confiar en Dios en áreas donde no tenemos nada de control. It's a little bit easier, it's not easy, but it's easier to trust God in areas where we have no control whatsoever. Vas y dejas a tus hijos en la escuela y le pides a Dios que los proteja. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer tú. We go and drop off our kids at school and we say, God, please protect my kids. Why? Because you can't do anything about it. You're not going to be there. You have no control. No tienes nada de control. Que tus hijos van a ser protegidos. Entonces es más fácil pedirle a Dios, porque claro, Él lo puede hacer. No tenemos nada de control. Tal vez con la salud. Ahora sabemos lo que es ser saludable, pero hay muchas cosas que no podemos controlar. Even with our health, there's a lot of things we cannot control. We can live healthy lives, and that's going to increase our chances of being healthy. But still, in the end, something can happen that you have no control over. So we ask God, give me health. Le pedimos a Dios que nos dé salud. ¿Por qué? Porque no tenemos control. Pero ¿qué tal en las áreas donde pensamos? Tenemos la idea que tenemos algo de control sobre ello. Es mucho más difícil confiar en Dios. Sí. What about the areas where we think we have some control over? It's harder to trust God in those things. Si trabajo más, voy a sacar más dinero, voy a cuidar a mi familia. Y yo sé, trabajo más y no voy a la iglesia y faltan muchas cosas, pero es que lo tengo que hacer. Y no queremos confiar en Dios. And we think, if I just work more, I'll take care of things. And sure, I'll miss midweek, I'll miss Bible talks, I can't get with anybody, I can't make it to Sundays. But I got to work, I got to take care of my family. So in areas where we have some control, or we think we have some control, it's harder to trust God. Yeah. Because we think, I can do something about it. Pensamos, yo puedo hacer algo acerca de ello. Entonces es más difícil confiar en Dios. Esas son las áreas donde debemos confiar aún más. Yeah. Donde requiere que nosotros digamos, sé que puedo hacer más cosas, pero yo sé que lo que quiere que haga Dios es que confíe en Él. Areas where we know I could do more, but I feel like God is asking me to just trust Him. To just trust Him. Aunque vaya completamente en contra de la cultura o de lo que dice la gente que es buena idea. Áreas donde tienes sabiduría o experiencia, también es difícil confiar en Dios, ¿no? Porque piensas, bueno, yo he hecho esto por mucho tiempo, yo sé qué hacer. Y es el orgullo, es la arrogancia. Yeah. Areas where we have knowledge, we have experience, we have some wisdom. So really what gets in the way is our pride, our arrogance.
Well, I know how to handle this. I got this. And we don't trust God as much in those areas because we think we have the answers. Pero debemos confiar en Dios de todo corazón, como dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias, como dice la palabra. Ahora, Dios no nos va a amar menos si no confiamos en Él de esa manera. No nos va a amar menos. En sí, cuando lleguemos al punto donde no nos queda ninguna opción buena, que hablamos de eso la semana pasada, cuando ya no quedan buenas opciones porque hemos cometido muchos errores, Él va a estar ahí para ayudarnos, para amarnos y apoyarnos, pero prefiere hacerlo antes de que llegue a ese punto. So if we don't trust in God in all these areas, what's going to happen? We will suffer the consequences. Because that's what's going to happen. It's a principle. Now, God doesn't mean God loves us any less. In fact, He will be there when we recognize that. And maybe we get to a point where we have no good options, like we talked about last week. And He'll be there. He'll love us and He'll help us through it. But He would rather do it long before we get to that point. Pero hay que apoyarnos en Él y no en nuestra sabiduría. Entonces quiero hacer una pregunta antes de terminar. I want to ask you a question before we wrap up. ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo y preguntarte honestamente por qué tengo miedo de reconocerlo en áreas donde creo que tengo control? ¿Por qué tengo miedo de reconocer a Dios en las áreas donde yo pienso que tengo control? Why am I afraid to trust God in areas where I think I have some control? Where I think I can control the outcome? Why am I afraid to trust Him, to let go? It's a good question to ask ourselves and to answer honestly. La sumisión precede la dirección. Si queremos encontrar la dirección de Dios, tenemos que someternos a Él, ser sumisos, ser humildes. Quiero darles algo para que piensen esta semana, que oren, que platiquen. I want to give you something to think about and pray about before we take Lord's Supper. Como siempre, les pido que oren, que platiquen con alguien. As always, I encourage you to pray about this and talk to someone. ¿En qué área de tu vida no estás confiando en Dios? In which part of your life are you not trusting God? Just think about it, pray about it. Si estás casado, pregúntale a tu esposo o tu esposa. If you're married, maybe ask your husband or wife. They probably have a better feel for what areas are more difficult for you to trust in God in. Y piensen en eso. Y segunda es, ¿qué significaría? No lo puse en inglés, perdón. ¿Qué significaría confiar en Él? Es decir, ¿qué tienes que hacer en esa área de tu vida para confiar en Él? So, second question, I'm sorry I don't have it in English. What would it mean to trust in Him in those areas? What would it look like? Tal vez, si es en el área donde a la que me refería antes, que tal vez estás trabajando demasiado, tal vez es trabajar menos. Maybe it's an area where you're working too much, meaning it's affecting your relationship with God, it's affecting your marriage, your kids. Si estás trabajando demasiado y está afectando tu relación con Dios, y está afectando tu matrimonio, tal vez es trabajar menos. Y yo sé que eso es difícil porque eso requiere que confiemos en Dios. And I know that's hard because that means I got to trust in God. How is this going to work? But you have to think about that and ask yourself those questions. La próxima semana es la cuarta parte de nuestra serie que se llama Desviaciones, porque muchas veces cuando vamos en un camino hay desviaciones. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo anticiparlas y cómo salir de ellas. The next week is detours, because we know sometimes you're driving somewhere and there's a detour, and then you got to figure out how do I get back to where I was going and be able to still get there. So that's next week, that's part 4. Pero vamos a tomar la Santa Cena y quiero que leamos en Juan capítulo 14, versículo 1, John 14, verse 1. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me, que es de lo que hablamos hoy. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí reunidos.
Señor, te agradecemos que nos has recordado que debemos confiar en ti. Te agradecemos que muchas veces hemos visto el resultado cuando confiamos en ti, cómo bendices esas decisiones. Father, we thank you so much for this time to be together. We thank you for reminding us to trust in you. We thank you for all the different times that we have trusted in you. We've seen the results. And we've been blessed by the decisions that we've made because we trusted in you. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en las áreas donde es más difícil. Help us, God, to trust you in the areas where it's harder to do it. Jesús, te damos gracias que podemos confiar en ti. Que tú confiaste en Dios cuando estuviste en la tierra y que podamos seguir tu ejemplo. We thank you, Jesus, for your example, that you trusted in God and that we can trust in you and follow your example. Te amamos, Padre. We love you, God. Te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.